Hola a todos, tengan todos muy buenas tardes y buenas noches para algunos. En este día, que sería nuestra penúltima clase, vamos a abordar el tema de las tareas del duelo y cómo acoplarlas en tiempos de COVID-19. Solo que trato de ponerlo en grande, ahí está, perfecto. Antes de iniciar la clase, ¿verdad? Como siempre, hacemos un pequeño repaso de la clase anterior. El día de ayer hablábamos acerca del duelo patológico, ¿verdad? Hablamos un poquito acerca de los factores, ¿verdad? Que influyen en que un duelo se torne patológico y mencionamos los factores que era la edad de la persona fallecida, el tipo de muerte, donde mencionamos un poco acerca de el síndrome de lo inesperado, ¿verdad? También abordamos entre los factores la muerte que es precedida por una enfermedad terminal, pero que el paciente no la acepta en su totalidad, generando en el cuidador, que después se transformaría en el doliente, sentimientos de culpa, ¿verdad? También entre esos factores estaban las variables psicosociales, la inestabilidad emocional que podría tener como antecedente el doliente y las constantes pérdidas en un corto tiempo, ¿verdad? Que pudiera sufrir un doliente. Estos eran los factores patológicos, ¿verdad? Que podría conllevar un duelo patológico, mejor dicho. También hablábamos de los tipos de duelo patológico, que eran distintos y que también hacía como algunos ejemplos de cuáles duelos patológicos se podrían presentar en este tiempo de pandemia. Y hablábamos también de las características del duelo patológico. Entonces, esto fue la temática del día de ayer, ¿verdad? Y les recalcaba que la diferencia del duelo normal y del duelo patológico era por dos cosas. El duelo patológico se caracteriza por la anormalidad que dura, ¿verdad? Es muy largo el tiempo y pues pasa ya más de un año la persona en el proceso del duelo, que parece ser que no tuviera un fin. Y la otra diferencia del duelo normal al duelo patológico es que en el duelo patológico la persona queda paralizada por la intensidad de las emociones que le hace difícil readaptarse a la nueva realidad. Por lo tanto, era más que todo que les hacía bastante hincapié, ¿verdad? Que el duelo patológico limita, paraliza a la persona. Y les quiero compartir algunas inquietudes, algunas preguntas que ustedes me hicieron y también les quiero agradecer por la participación activa que ustedes tienen, porque siempre me preguntan y desean saber y eso me alegra mucho y me motiva también a seguir dando lo mejor de mí. Entonces, una de las preguntas que me hicieron era de que si era patológico o si entraba en duelo patológico cuando una persona se mostraba como reacia, ¿no? De entrar a la habitación del fallecido y que éste la había y que no había tocado ni alterado ninguna parte de la habitación. La había dejado tal cual cuando éste la dejó. Entonces yo le explicaba a la persona que me hizo esta pregunta que es muy importante indagar el motivo del por qué no entra a la habitación. Porque si el motivo es de que le genera un fuerte impacto, ¿verdad? Y no quiere tenerlo, se rehúsa, entonces sí nos presentaría, sí nos daría como un factor, ¿verdad? De patología, de que algo no está bien ahí. Porque vendría siendo como la negación misma del hecho de que él ha fallecido. Entonces, sí es necesario indagar un poco más acerca del motivo, ¿verdad? La conducta en sí, que trata de evitar, ¿verdad? Entrar a esa habitación. Por lo tanto, aquí influye mucho y es necesario como psicólogos que hagamos una muy buena exploración, ¿verdad? Una exploración diagnóstica. A medida que el consultante nos vaya comunicando la problemática, nosotros también tenemos que indagar los motivos, ¿verdad? ¿Por qué no entra a esa habitación? ¿Qué es lo que emociones le genera? ¿Verdad?
para identificar también si nos estamos encontrando ante ciertos factores o características de un duelo patológico. Otra pregunta que me hicieron, muy interesante por cierto, era sobre si entraba también en duelo patológico cuando el sobreviviente veía similitudes en otra persona de su ser querido, ¿no? A veces sucede de que fallece la madre, ¿verdad? Entonces el padre ve en sus hijos ciertos rasgos, ¿verdad? Tanto físicos o ciertos aspectos de personalidad similares a los de la madre, ¿verdad? Pero no por eso quiere decir que sea algo patológico. Sucede que a veces algunas personas dicen, ¿verdad? Ah, tú cuando dices eso o cuando te ríes así me recuerdas mucho a tu madre, te pareces mucho físicamente, ¿verdad? Pero no quiere decir que la persona lo identifica como tal. Sería patológico, y también es importante identificar esto, sería patológico si el padre, ¿verdad? Sobreviviente, ve en su hija a la madre, es decir, a su esposa, ¿no? Y la trata como que fuera la esposa, o sea, la ve y la identifica como la esposa, ya no como su hija, sino como Rosa, digamos, que se llamaba. Entonces, ahí sí ya entra en lo patológico. Y recuerden siempre esto, el duelo patológico paraliza a la persona, ya no es como capaz por sí sola de retomar su vida diaria, ya no hay motivaciones acerca del futuro, abandona el trabajo, se aísla, ¿verdad? De las redes sociales, en este caso de las redes de apoyo, la familia, los compañeros de trabajo, los amigos. También se descuida de su apariencia física, entre otras. Entonces, quiero que ustedes lo recuerden muy bien esto. Lo otro es que alguien me preguntaba también acerca de la diferencia, ¿no? Del duelo enmascarado y del duelo retrasado, que si era similar o si era lo mismo. No, son temas, o sea, son dos tipos de duelos distintos. El duelo enmascarado es cuando la persona presenta ya sintomatología física, ¿verdad? Dolor muscular, migrañas, problemas gastrointestinales, alteraciones del sueño, conductas inadaptativas, como por ejemplo, que ya no desea comer, ¿verdad? Presenta bastantes olvidos, no tiene motivación de nada, no quiere hacer nada, pero no hay una enfermedad orgánica que responda a estos síntomas físicos que presenta, sino que viene siendo más que todo del proceso de la pérdida, pero que la persona no es consciente que todos estos síntomas físicos son por la pérdida reciente que ha tenido. Mientras que el duelo retrasado es cuando los síntomas del duelo, más que todas las reacciones emocionales, llámese enojo, tristeza, desmotivación, etcétera, aparecen meses o años después de la pérdida. Entonces, esa es la diferencia. No sé si tienen alguna otra inquietud con respecto al tema de ayer. Y así comenzamos ya esta temática. Ah, en Uruguay está lloviendo. Bueno, aquí también en El Salvador está lloviendo, así que se me olvidó mencionarles que si escuchan un poco de ruido, pues es por la tormenta. Ah, muchas gracias, Alexandra, por tus felicitaciones. Muchas gracias. A mí también me ha gustado mucho que ustedes participan bastante. Me motiva mucho. Ah, si los niños pueden experimentar un duelo patológico. Sí, o sea, los niños no están excluidos de esto, ¿verdad? Por eso es importante que a los niños se les ayude como adultos a monitorear muy bien esas emociones e irles explicando también sobre la pérdida. Pero sí, los niños también pueden presentar duelos patológicos. Algunos niños, cuando el impacto de la muerte de un ser querido es muy fuerte, suelen tener como conductas regresivas, ¿verdad? Algunos se hacen pipí en la cama, otros regresan a chuparse el dedo, ¿verdad? Conductas de ese estilo. Claro, no todos los niños presentan duelos patológicos.
la etapa más complicada, quedarse en duelo patológico, ¿cuál sería? La negación. Fíjate que sería varias etapas, porque igual, si la persona no puede ni siquiera identificar sus emociones, que sería en la etapa de la ira, sí también es peligrosa, porque queda atrapada, estancada en un duelo patológico, ya sea un duelo inhibido, ¿verdad? O un duelo desmedido. Entonces, si cualquier etapa de las fases del duelo, si alguien se queda atrapado en ella, sí puede resultar un duelo patológico. No necesariamente sea la negación. No sé si hay otra inquietud. Oh, le dio psoriasis. Es cierto, es cierto. A veces hay personas que el duelo como tal le genera reacciones muy intensas en el cuerpo, pero también se da esto de las reacciones cutáneas cuando son cuidadores. Por ejemplo, de alguien que tiene una enfermedad terminal, normalmente la gran cantidad de estrés que presenta el cuidador, o sea, él no se logra dar cuenta hasta que fallece, ¿verdad? Su familiar al que cuidaba. Es ahí cuando aparece el famoso síndrome del cuidador, que brota todo el estrés, ¿verdad? En la persona y ya llega a afectarle su salud. Algunos hasta pueden presentar derrames faciales. Entonces sí, es muy delicado también eso, pero ya es otro tema. Un duelo anticipado sí puede tener inferencia, no necesariamente, porque la diferencia del duelo anticipado es que la persona, pues, como dice la palabra, se anticipa, o sea, ya espera que la persona se va a morir. Entonces logra elaborarlo mejor, ¿verdad? Logra elaborarlo mejor sus emociones y logra aceptar más rápido la muerte del ser querido. Pero depende mucho de las características individuales de la persona. Ahora bien, vamos a arrancar con el tema, pero antes, como modo de recordarles, y es que también he recibido muchas inquietudes, ¿verdad? En cuanto a que han tenido problemas con la plataforma educativa o que cuando están realizando el cuestionario, la evaluación, tienen algún problema o que se les va la luz o pasó algo que mandaron el cuestionario sin contestar. Entonces, si tienen dónde apuntar, pues pueden escribir aquí a este correo a académico@ebg.es. Ahí pueden escribirlas, ¿verdad? Para preguntarle sus inquietudes al respecto del manejo de la plataforma y en ese sentido lo del cuestionario. Ellos les pueden resolver mejor esa inquietud. Entonces les doy un momentito para que lo escriban y así comenzamos. ¿Cuánto puede durar las alteraciones cutáneas? Ahí dependerá mucho de la reacción del cuerpo y ahí sí tiene que consultar con un dermatólogo. El dermatólogo también le puede ayudar con ese aspecto porque ya es de la piel. Entonces, arrancamos. El día de ahora es sobre las tareas del duelo y es muy interesante porque como lo que les explicaba, el proceso del duelo requiere de una reconstrucción de significados y establecer nuevos vínculos. También que la persona logre atravesar con éxito las fases del duelo. Para ello, el psicólogo William Worden él planteaba una serie de 4 tareas básicas que se debe establecer en todos los duelos. ¿Por qué? Porque favorecería que la persona resolviera con éxito la superación del duelo. Entonces, vamos con la primera tarea que planteaba este autor y cómo nosotros podemos acoplarla en este tiempo de pandemia. La tarea 1, aceptar la realidad de la pérdida. Esa es la tarea 1, aceptar la realidad de la pérdida. Si hay un familiar o un amigo o ser querido enfermo con COVID-19 y va al hospital, porque claro, presentaba ciertos síntomas y se queda, pues no lo ingresan, ¿no? Porque está un poco complicado. Y se recibe la llamada de que este familiar o ser querido ha fallecido, genera las reacciones más comunes y frecuentes, ¿no? Ese cuestionamiento, lo que hablábamos en las clases anteriores, porque a mí esto es real, eso no puede estar pasando. Son reacciones normales y frecuentes en la persona que generan sentimientos de incredulidad
Y también puede presentarse sensaciones de irrealidad, que la diferencia es que suelen ser cortas, de corta duración. Si ya esta sensación de irrealidad dura por mucho tiempo, esto ya se vuelve algo patológico, lo que hablábamos en la clase de ayer. Pero normalmente, ¿verdad? Lo común es que estas reacciones de sensación de irrealidad y de incredulidad dure muy poco tiempo. Por lo que la primera tarea que planteaba Worden es ayudarle a la persona a comprender, tanto de forma racional como emocional, que la persona ha fallecido y no regresará. Si bien es cierto, los ritos funerarios, como el entierro, las velaciones, favorecen mucho que la persona acepte la pérdida, porque claro, o sea, nosotros vemos cuando entierran a nuestro ser querido, lo vemos inerte en el ataúd. Entonces, esto favorece mucho a que la persona logre aceptar la pérdida y que pueda llevar a cabo el duelo, ¿verdad? Las fases y la etapa del duelo. Por eso es recomendable que también se lleve a estos ritos funerarios a los niños, para que los niños también vayan comprendiendo la muerte. Ahora bien, por el contexto en el que estamos ahorita, con la pandemia, es imposible despedirnos de nuestro ser querido como tradicionalmente lo hacíamos. Entonces, ¿qué se debe que hacer? Se debe de despedir a nuestro ser querido de forma simbólica. Aquí entran en juego los rituales, la técnica de los rituales. Aquí voy a aclarar algo. No voy a profundizar la técnica de los rituales este día porque lo voy a profundizar el día de mañana. El día de mañana vamos a hablar de esto, de las técnicas. Así que hoy no voy a profundizar mucho de cómo hacer un ritual o en qué consiste un ritual como técnica. Pero sí les voy a profundizar este aspecto. Y es que si hay niños en casa, hay que explicarles, ¿verdad? De que ha fallecido su familiar, su ser querido. Y esto me lo preguntaban al principio del curso. ¿Cómo decirle a un niño? Claro, todo dependerá de la edad del niño y que se explique de forma clara y concisa. Para los niños que son más pequeños, de 6, digamos 6, 4 y 5 años, a estos niños se les debe que explicar de la siguiente forma. El adulto se debe que poner a la altura del niño, es decir, se debe que agachar, o si es posible, pues sentarse. Ver al niño a los ojos y decirle con mucha calma o tratar de mantener un poco la calma y explicarle, hijo, tu abuelo o tu abuelita, tu papá, tu mamá o tu tía o tu hermano estaban o estaba muy, muy, muy enfermo. ¿Por qué hay que recalcar tanto esta palabra? Porque así el niño va a lograr dimensionar un poco la gravedad de la enfermedad. O estaba o tuvo un accidente muy, muy, muy fuerte. Al hacer eso, logra que el niño vaya asimilando mejor la noticia y que logra entender la magnitud de los eventos. Claro, ¿verdad? Hay que explicarle acorde a su edad, porque los niños entienden perfectamente, aunque sean muy pequeños. Entonces, al explicarle de esta forma al niño, que estaba muy, muy, muy enfermo el familiar, se le dice, como estaba muy, muy, muy enfermo, tu abuelo murió. Se le debe que decir tal cual la palabra, murió. No decirle tu abuelo pues está descansando, no. Como le explicaba al principio, no. Eso no genera claridad, sino que confunde más a los niños. Y pueden presentar miedos después a querer dormir, ¿verdad? No. Se le explica de un solo, tu familiar o tu abuelito murió. Y si el niño no logra comprender, le pregunta, ¿cómo? No entiendo. ¿No lo volveré a ver? Se le aclara, sí. No lo volveremos a ver. Ya no lo volveremos a ver más. Tu abuelo ya ha muerto. Y como ha muerto, él ya no puede comer, no puede tomar agua, no lo vamos a ver caminar ni correr. Él no va a despertar porque todas sus funciones se han detenido.
ha muerto. El niño puede preguntarle, ¿por qué ha muerto? Entonces, a veces los adultos tienen como ese pesar, ¿verdad? De que deben que responderle todo y deben que buscar cómo hacerlo. A veces solo es necesario ser sinceros y decirle, bueno, estaba muy enfermo, su cuerpo no resistió a la enfermedad y por eso se murió. O si sucede una muerte de repente, es válido decirle, no sé por qué murió. El accidente fue muy fuerte y no sobrevivió, ¿verdad? También es necesario abrazar al niño cuando se le dé la noticia. O incluso si el adulto llora, es bueno también que el adulto llore, porque el niño va a entender un poco más acerca de eso, se va a dar cuenta de que también los adultos sienten emociones, como la tristeza. Y si el niño pregunta, ¿estás triste? Hay que ser honesto y decirle, sí, estoy triste, me duele la pérdida de tu abuelo, de tu abuela, de tu mamá, etc. Una vez explicado esto al niño, también se le puede abonar esta explicación con cuentos infantiles, que hay también acerca del duelo, y también hay videos de cuentos infantiles en YouTube, donde también expresan el duelo, pero más que todo el fenómeno de la muerte, pero hay que buscar siempre acorde a la edad del niño. Una vez que el niño comprenda que la muerte es algo totalmente natural del proceso de la vida, se le debe que hacer partícipe del ritual, o sea, de la despedida. ¿Cómo? Se le puede decir al niño que pueda dibujar, ¿verdad? Un dibujo de él y su ser querido, o lo que él significó o ella significó en su vida. Si el niño ya tiene edad para escribir, pues también puede escribir lo que significó esa persona. Lo que es importante es hacerlos partícipes de este momento, para que también ellos puedan elaborar su propio proceso de duelo. El arte terapia ayuda mucho para los niños, siempre lo recomiendo mucho para los niños pequeños, y también para ciertos niños que se les dificulte un poco el uso de la escritura, ya que el arte terapia favorece mucho la expresión emocional. Luego vamos con la tarea número 2. La tarea 2 es trabajar las emociones y el dolor de la pérdida. El dolor es lo que más caracteriza esta fase y que en muchas ocasiones las personas suelen mostrarse reacias a sentirlo. Suelen buscar distracciones o suelen excusarse, como les explicaba el día de ayer. Hay personas que suelen decir, no, es que tengo hijos, entonces nada, sigo adelante, no tengo tiempo para llorar. Otros mejor que dicen, si me concentro más en mi trabajo, pues no voy a sentir esto. El ser humano rehúye mucho al sufrimiento, no le gusta sufrir, por lo tanto, busca cualquier tipo de distracción. Y esto no genera ningún bien, sino que al contrario, lo que provoca es que las emociones se estanquen al punto de que la persona quede paralizada en una etapa del duelo y pueda presentar un duelo patológico. Por eso, en esta tarea es importante que la persona logre conectarse con las distintas gamas de emociones que puede sentir. Puede sentir culpa, puede sentir tristeza, puede sentir enojo, rabia, impotencia, por no despedirse de su ser querido, porque lo dejó solo o si dado caso él también se enfermó de COVID, porque quizás yo lo contagié y por mi culpa murió. Entonces, en esta tarea que planteaba Worden, hacía ese hincapié, que la persona se vinculara con las emociones y lograr expresarlas. ¿Cómo podemos hacerlo nosotros? Mediante técnicas narrativas. Puede valernos bastante bien un diario de despedida o una carta de despedida, porque lo que vamos a hacer es que la persona se vincule con las emociones o con la emoción y que logre expresarlas con mucha facilidad. Las técnicas narrativas también se pueden acompañar acá con el arte terapia o la musicoterapia. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es que la persona exprese las emociones que a veces son difíciles de verbalizar, pero son más fáciles escribirlas o dibujarlas. El arte terapia
también puede funcionar en esta tarea. Y yo sí la recomiendo mucho con personas introvertidas, tímidas, personas que se les dificulte hablar, ¿verdad? Que tengan algún problema, ¿verdad? Para elaborar, digamos, un discurso y todo. O para personas que se les dificulte expresar e identificar las emociones. El arte terapia y la musicoterapia favorecen muchísimo que la persona se conecte con sus emociones y las exprese, logre un desahogo completo. Es muy buena esas dos áreas, ¿verdad? Las técnicas de arte terapia y musicoterapia, excelentes para ese tipo de personas. Pero también las técnicas narrativas, como les explicaba, un diario de despedida o una carta de despedida. En ellas, ¿qué pueden hacer ustedes? Ustedes le pueden decir a su consultante que escriba como de encabezado el nombre de la persona que falleció, ¿verdad? Que lo escriba, nombre y apellido. Y después se prosigue en la carta o en el diario de despedida que exprese cómo se sintió al enterarse de la noticia de que éste falleció. Que exprese si sintió miedo, si sintió impotencia, etcétera. Que hable de todo. Que exprese acerca también de sus miedos, de sus inseguridades, de sus errores, ¿verdad? Que tuvo, y lo que le quiso haber dicho y no pudo, ¿verdad? Eso es importante que lo utilice en el diario emocional o en la carta de despedida. Pero, aquí quiero hacer bastante hincapié, no hay un tiempo aproximado para que la persona termine ese diario o termine esa carta. Esa técnica la deben que hacer paso a paso, paso a paso. Escriba las emociones. En otro caso también puede servir muchísimo el aspecto de que la persona logre también escribir los momentos agradables que vivió con esa persona, ¿no? Y cuando esté lista, pues que logre el cierre, la finalización de ese diario o de esa carta. Entonces, estas dos tareas, ¿verdad? La primera tarea era aceptar la pérdida y la segunda tarea, trabajar las emociones y el dolor de la pérdida. Son indispensables para el proceso de una elaboración adecuada del duelo, de una superación adecuada del duelo. No sé si en estos momentos hay alguna inquietud, alguna pregunta con estas dos tareas. Ahorita voy a revisar. Tengo una pregunta. ¿Con las técnicas como escribir una carta se pueden utilizar para realizar un duelo anticipado? Sí se puede perfectamente, no hay ningún problema. Ah, perfecto. Nora, tú también has utilizado esto de las técnicas narrativas, de la carta. Sí, ayudan muchísimo, perfectamente ayudan muchísimo. No entiendo esta pregunta. ¿Cómo cambiar la realidad de ese niño que asoció la idea de un viaje del papá? ¿Cómo? Si se le ha mentido al niño sobre el fallecimiento, no sé, quisiera que me aclararas un poco esa inquietud. E- Exacto, el objetivo de tarea 2 es llegar a la catarsis en el consultante, en el paciente. Exacto, es eso, que logre ese desahogo pleno de las emociones. Por eso funcionan muy bien estas técnicas. Claro, voy a profundizar más de ellas el día de mañana. De eso no se preocupe. ¿Las tareas se utilizan en duelo normal o patológico? Excelente pregunta. Las tareas se recomiendan para todo tipo de duelo, tanto duelo normal y duelo patológico. ¿Por qué? Porque el psicólogo William Worden planteaba eso, de que estas tareas favorecen muchísimo a que la persona logre conectarse con sus emociones y también que logre atravesar ciertas etapas del duelo. Si se fijan, cada tarea tiene como que está vinculada con alguna de las fases. Entonces, sí, estas tareas sí se recomiendan en ambos casos. Son muy buenas para que la persona logre elaborar nuevos significados de la pérdida y también logre
hacer nuevos vínculos. Así que sí, estas tareas sí se recomiendan en ambos casos. Ok, ok. Estaba hablando sobre un tema que tocó una compañera, donde se le dijo al niño que el papá había viajado, pero en verdad había muerto. En este caso sí, ya sí puede ser un duelo complicado porque se le mintió al niño. Lo ideal, y creo que eso es lo correcto en todo caso, evitar mentirle a los niños sobre la realidad. ¿Por qué? Porque le genera una falsa expectativa y muy fuerte y dolorosa. Sufre un engaño muy fuerte y, se los digo, puede generar problemas más adelante. Problemas muy fuertes y llenos de resentimiento con la persona que le mintió. Así que en este caso, pues lo ideal es que se le diga la verdad y que se le exprese al niño de que se le dijo eso porque no quería, porque me imagino que esa fue la función que intentaron hacer, no querían verlo sufrir, pero no se dieron cuenta de que también lo iban a hacer sufrir el doble por haberle mentido y que tuviera falsas esperanzas. Entonces, sí, en todo caso, se debe que aclarar esta mentira, se debe que decir la verdad cuanto antes. No se debe que, no deben que evitar decirle la noticia a los niños. Los niños también merecen saber la verdad y que también ellos puedan procesar el duelo. Los niños también ellos también pueden sentir el duelo y es parte normal de los seres humanos. Ok, sobre el suicidio. Se le expresa al niño de que no saben, y lo dicen tal cual, no sé por qué tu hermano eh, se quitó la vida. No sé por qué y espero saberlo. Ahí, si también están bastantes mitos religiosos, también aclárenselo, ¿verdad? Hablen con el niño y díganle que no saben qué pasó, pero le recalcan esto. No fue tu culpa. No fue culpa tampoco de nosotros. No entendemos por qué tu hermano tomó esta decisión o por qué tu papá tomó esta decisión, pero no fue tu culpa. Hay que aclararle esto a los niños porque a veces ellos pueden pensar que porque tuvieron una discusión con ese ser querido que después se quitó la vida, ellos pueden sentir que ellos son culpables y no. Siempre hay que aclararle esto a los niños, que no son responsables de la muerte de nadie. Sí, claro, hay que decirle. Siempre hay que decirle a las personas, aunque estén muy enfermas y todo, que ha muerto un familiar. Pero siempre es importante ver el momento, cómo se lo dicen. No decírselo de forma así demasiado abrupta, sino que planteárselo poco a poco. Pero sí, toda persona debe que saber sobre si alguien ha fallecido, porque si no, ¿cómo va a poder elaborar el proceso del duelo? Va a ser más fuerte el impacto de descubrirlo por otras personas. ¿En qué punto sería patológico que el niño comunique el ver al ser querido fallecido? Bueno, sería de ver también si el niño habla como que crea un amigo imaginario. Sería de trabajarlo ahí porque sí, no es normal. Un niño puede soñarlo, ¿verdad? Y es consciente que soñó que veía a su ser querido. Pero si el niño no está dormido y está hablando, ¿verdad? Con el ser querido que dice que lo ve y todo, pues sí, sería bueno hablar con él también, ver también si se busca una ayuda profesional, porque posiblemente no está elaborando muy bien el duelo. Entonces, continuamos con las siguientes tareas. Pero antes que se me olvide, quería darles este aviso importante, ¿verdad? Recordándoles que todo aquel que esté interesado en obtener el certificado, que cuesta $10, les informo que al adquirirlo se les incluirá una guía de aplicación terapéutica para el tratamiento de pacientes o consultantes que atraviesan el duelo.
En esta guía irán incluidas las temáticas de una explicación detallada sobre el duelo normal y patológico, que es lo que hemos estado hablando, aspectos importantes que tienen que considerar en la intervención, técnicas para el tratamiento del duelo normal, técnicas para el tratamiento del duelo patológico y test psicológicos para la aplicación a pacientes o consultantes. Entonces, esto les quería aclarar antes que se me olvidara. Lo otro también, antes que se me pase por alto, las presentaciones, ¿verdad? De las clases pasadas, pues ya están disponibles en la biblioteca virtual, ya las pueden buscar. Y si desean descargarlas, pues lo pueden hacer, creo yo. Continuando, siempre con las tareas del duelo, la tarea número 3. Adaptarse a un nuevo mundo sin el ser querido. ¿Qué significa? Replantearse nuevos roles. Es una etapa de reorganización y redefinición del nuevo estilo de vida. Como les explicaba, a veces el doliente va a querer mantener intacto el pasado, pero es imposible, porque nuestro ser querido, el ser que falleció, pues cumplía no solo una función social, sino que también una función emocional. Entonces, como se da cuenta que no puede mantener intacto el pasado, va a tratar de abarcar de forma rápida las funciones que hacía el fallecido. Pero como va a querer hacerlo de forma tan rápida, se va a frustrar. ¿Por qué? Porque no lo va a poder hacer del todo bien al principio. Entonces puede sentirse inútil e incompetente. Por lo tanto, aquí funciona mucho las redes que favorezcan la enseñanza y den soporte para que la persona no se sienta sola o impotente. En esta tarea 3, lo que se recomienda es iniciar desde las tareas más sencillas que hacía el fallecido hasta las más complejas, recordando que con la práctica, pues poco a poco va a ir puliendo esas habilidades. Pasa que a veces el que falleció era el encargado de pagar las facturas, ¿no? Entonces, puede que el doliente no sepa cómo hacerlo. Entonces, al tratar de hacerlo todo tan rápido, pues se va a sentir que no rinde lo suficiente y se va a sentir inútil. Aquí la familia y los amigos ayudan mucho. ¿En qué sentido? Le pueden explicar mediante tutoriales de cómo se paga en línea, por decir algo, o si le costaba o si le cuesta cocinar, explicarle, ¿verdad? Mediante tutoriales. Mira, así puedes hacer esta receta, paso a paso. Aquí influye muchísimo esto. Es de enseñanza constante, pero que también esa enseñanza sea con paciencia y que le den mucho apoyo. También en esa tarea es muy bueno que las redes de apoyo le recalquen al doliente sus habilidades, sus valores, sus capacidades y sus logros. ¿Por qué? Porque el doliente en esos momentos se le suele olvidar y solo se enfrasca en lo que no puede hacer. Al recalcarle las cosas que él ha podido hacer o ella ha podido hacer, se va sintiendo un poco más seguro consigo mismo y recuerda quién es y sabe que puede seguir adelante. Entonces, esta tarea, mejor dicho, la tarea 3, es muy importante el rol de las redes de apoyo, la familia, los amigos, los compañeros del trabajo, etc. Aquí influyen muchísimo en este tipo de tareas. Y por último, la tarea 4. ¿En qué consiste la tarea 4 que planteaba Worden? Consiste en reubicar emocionalmente al ser querido y continuar viviendo. En esta última tarea, Worden explicaba que es fundamental que la persona sobreviviente pueda reubicar emocionalmente al fallecido en su vida, construyendo un nuevo vínculo basado en el amor, cariño y los recuerdos compartidos. Esta tarea es la más difícil de todas. ¿Por qué? Porque la persona, el doliente, va a sentir
o puede decirle que a ustedes, y lo puede decir abiertamente, que sería como una traición, ¿verdad? De continuar viviendo sin él. Porque ellos piensan que reubicar es como olvidar, pero nada que ver. Se busca y se le va a expresar a la persona lo siguiente, que, que los sentimientos son inamovibles. Es decir, que el amor que sentía por él o por ella trasciende en el espacio y el tiempo y que puede ubicar a esa persona en otra parte de su vida que sea muy importante, claro está, pero que no lo limite, que pueda seguir viviendo. Solo así la persona logra comenzar esa etapa de aceptación. También puede pasar en esta tarea que la persona tenga un miedo, el miedo de que, conocer a otra persona, tengo que establecer, conocer nuevas personas, ¿no? Le pueden decir así. Pero, ¿qué va a pasar? Que al conocerlo, y si esa persona muere, me va a traer un nuevo dolor, me va a recordar todo esto. No quiero volver a sentir este dolor. Entonces, en esta tarea 4 puede presentarse esos dos panoramas, pero que es importante abordarlos para que así la persona logre reubicar, ¿verdad?, las emociones de ese ser querido en otra parte de su vida. No sé si hasta el momento hay alguna inquietud con las dos últimas tareas. Y le voy a recalcar que las técnicas para esta lo vamos a explicar el día de mañana, ¿verdad? Acá es donde entran los nuevos rituales y creación de nuevos contextos para el sobreviviente. Sí. ¿Cómo elaborar la tarea 3 en alguien que está completamente solo? Aquí es muy importante la función del terapeuta, ¿verdad? Recalcándole sus aspectos fuertes, ¿verdad? Sus caracteres, sus cualidades. Pero el día de mañana les voy a enseñar una técnica que es específicamente para esa tarea, para la tarea 3, es muy específica. Podría pensar que está reemplazando al ser querido con un nuevo amor. Sí, en la tarea 4 pasa eso, que cuando la pareja pierde, ¿verdad?, a su cónyuge eh, y conoce a otra persona, puede sentir como miedo y hasta que lo está traicionando porque está sintiendo como amor por otra persona que no es su pareja. Entonces sí, algunos pueden decir que le estoy siendo infiel, aunque haya muerto. Entonces sí, es de trabajar bastante eso, ¿verdad?, para que no lo limite. Con estas tareas sí, deben seguir este orden. Este es el orden de las tareas. 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué? Porque cada tarea, si se fija, trabaja diferentes aspectos que van involucradas con las fases. La primera tarea es la aceptación de la pérdida, ¿verdad? Que esta está involucrada un poco con la etapa de la negación. La persona entra en shock, en la conmoción, y por lo tanto es normal, ¿verdad?, que un momento entre en ese cuestionamiento de la realidad. Por eso en la tarea 1 es que hay que ayudar a la persona a que comprenda que se ha muerto su ser querido, que comprenda de forma racional y emocional, porque así da paso a la tarea 2, que exprese sus emociones, ¿verdad? Ya cuando logra expresar las emociones y logra entender y caer en cuenta en la realidad, pasamos a la tarea 3, que comience a reorganizar su vida, que siga adelante. Claro, le va a costar, no es que va de la noche a la mañana va a hacer muy bien las cosas, le va a costar y puede haber muchos sentimientos de frustración. Y la tarea 4, que es más que todo, va muy vinculada con la aceptación. Entonces sí, estas sí tienen que seguir un orden. Sí, exacto, exacto, Patricia. Es muy doloroso y difícil llegar a etapa 4. Más que todo la tarea 4, ¿verdad? La tarea 4, reubicar emocionalmente. Por eso les explicaba que esta tarea que planteaba Gordon era la más difícil de todas, porque requiere de mucho esfuerzo.
para que la persona logre comprender que no es ninguna traición. Sí, pueden ser difíciles de afrontar, por eso es importante como terapeutas manejarlo, ¿verdad? Y aquí les quiero aclarar algo. Influye mucho el terapeuta. ¿En qué sentido? Como podemos estar inmersos, ¿verdad? En esa carga emocional, es importante que nosotros mantengamos la calma ante todo y que le digamos a este consultante que seamos muy cálidos con él, ¿verdad? La empatía, más que todo la escucha activa, es muy importante. Así que como terapeutas, influye muchísimo la calidez que le damos. A veces puede ser muy cansado, pero es importante que seamos empáticos con nuestro consultante, porque así él se va a sentir que no está solo, que por lo menos tiene al terapeuta que le está acompañando en estos momentos tan difíciles. ¿Qué tiempo se dedica a cada tarea? Mira, en esto del tiempo, no te puedo decir cuánto tiempo se debe que tardar en una tarea u otra. Dependerá de cómo el consultante vaya asimilando y vaya ejecutando las tareas, ¿verdad? Y solo así vas a lograr pasar de una tarea a otra. Si ves que no ha pasado o no ha superado del todo ese cuestionamiento de la realidad, no puedes pasar a otra tarea. Es importante comenzar a que la persona vaya superando paso a paso, ¿verdad? Tiene su tiempo y el tiempo dependerá muchísimo de la persona, ¿verdad? De las particularidades individuales. Sí, hay algunas técnicas que pertenecen a ciertas tareas, pero lo vamos a ver el día de mañana. Si no logra, no quiere reubicar emocionalmente al fallecido, es de identificar el porqué. Aquí vamos a utilizar bastante otras técnicas que favorecen bastante ¿cómo sería? Esa asimilación, ¿verdad? Que logra asimilarlo, ¿verdad? Comprenderlo mejor de que es importante que lo reubique, porque si no va a quedar estancado. Mm, las tareas de superación, decírselas abiertamente que vamos a hacer ciertas tareas. No, sino que se le explica, ¿verdad? Al consultante lo siguiente. Mira, vamos a hacer estos ejercicios o estas técnicas que te ayudarán poco a poco a asimilar la pérdida. Pero descuida, aquí lo haremos juntos, terapeuta y consultante, de la mano. No estarás solo en este proceso. Yo te voy a ir guiando. Es importante que se lo hagamos saber así a nuestros consultantes. ¿Por qué? Porque ellos se sienten solos, se sienten desprotegidos. El terapeuta debe que ser capaz de darle esa seguridad, ¿verdad? Y que se sienta que no está solo. Eso es importante. Claro, no hay que confundir, ¿verdad? El terapeuta, su función es guiar, no es ser amigo, sino es guiar. Y por supuesto, la empatía y la escucha activa son aspectos claves que nos va a servir muchísimo en este tipo de terapia. Ahora, ya casi para ir cerrando, eh, recordarles siempre lo mismo, de al obtener el certificado, adquieren la guía de aplicación terapéutica para el tratamiento de pacientes o consultantes que atraviesan el duelo. Aquí en esta guía están estas temáticas que les pueden servir de mucho. Es todo lo que hemos hablado a lo largo de este curso, pero usted lo tendrían ya más que todo a la mano, que les puede ayudar también. Y que las diapositivas las van a encontrar ya en la biblioteca virtual. Así que
Quisiera saber qué les pareció la clase de este día, ¿verdad? Si tienen alguna otra inquietud, no sé, quisiera saber qué les pareció. Perfecto. No, si se puede volver a caer en un duelo patológico, haber superado la pérdida, no, no, no. Si pasa eso es que en realidad no se superó el fallecimiento. Cuando una persona logra elaborar adecuadamente el duelo, no hay recaídas, es decir, no presenta un duelo patológico posterior por la misma pérdida, no, no, no. Perfecto, me alegra mucho. Excelente que les haya gustado. Igual, cualquier inquietud que tengan sobre la clase de este día, me escriben y yo a lo largo del día les respondo, ¿no? Y para cerrar, la frase característica de la clase, ¿verdad? Que siempre les pongo una frase, es la siguiente. Aquí. No basta con pensar en la muerte, sino que se debe tenerla siempre delante. Entonces la vida se hace más solemne, más importante, más fecunda y más alegre. De Stefan Zweig. Así es. La verdad es que es importante que, como lo explicaba en el enfoque de la psicología existencial humanista, de la primera clase, ellos expresaban eso de que el ser humano, al tener esa ventaja, por decirlo así, de que somos conscientes de nuestra propia mortalidad, pues podemos decidir cómo queremos vivir. Podemos hacer de nuestra vida que tenga un significado para los otros. Y lo mejor es que nosotros como psicólogos y futuros psicólogos, como terapeutas, pues tenemos esa función tan bonita de ayudar a las personas, de orientarles y guiarlos a una salida, ¿verdad? De sus problemas que ellos no logran ver. Entonces, hagamos entonces que nuestro significado, que nuestra acción tenga un buen propósito. Y así nuestra vida va a ser más fecunda, más solemne y más alegre. Claro, tenemos también nuestras diferentes emociones, pero es importante cómo las vamos construyendo y los significados que les vamos dando. Así que el día de mañana, que sería nuestra última clase, vamos a centrarnos en esto de las técnicas. Y va a estar muy bonita. ¿Por qué? Porque estas técnicas que les voy a enseñar son técnicas muy prácticas y que incluso ustedes pueden darle su propio sello, su propia creatividad, porque es lo bonito de estas técnicas, que son flexibles y se adaptan a las características del terapeuta y también a las características del caso. Así que eso sería todo. Por favor, no se pierdan la clase de mañana. Va a estar muy bonita y muy interesante. Y sé que a ustedes les va a gustar mucho, porque vamos a tocar también técnicas que están involucradas con las tareas. Así que cualquier inquietud, cualquier duda que tengan sobre la clase de ahora, no duden en escribirme y yo les contesto, para que así tengamos los conocimientos bien claros para la clase de mañana. Muchas gracias. Entonces, los veo mañana. Por favor, no se lo pierdan. Así que feliz noche para todos y cuídense mucho. Adiós.